¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate Historias Televisión. Ya sabéis, el programa de baloncesto en el que cada día traemos un nuevo invitado para que nos hable de este baloncesto español, de su trayectoria, de su experiencia profesional. Y en el caso, en el día de hoy, traemos un entrenador, como es Gaby Álvaro, al que daremos ahora la bienvenida y que nos contará, pues bueno, tanto su trabajo en cursos de la Federación de Baloncesto de Madrid, dando charlas, como sus pasos por diferentes clubes, por selecciones, pero bueno, yo creo que lo mejor es darle la bienvenida y que nos cuente todo esto él. Así que lo dicho, Gaby Álvaro, muchas gracias y bienvenido a Cuna de Talentos. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban, por vuestra invitación y nada, encantado de poder estar aquí compartiendo unos minutos de baloncesto, algo que creo que nos apasiona a ambos. Y nada, lo dicho, encantado de poder estar aquí y echar este ratillo. Haremos un repaso por diferentes etapas que has tenido dentro de baloncesto, pero me gustaría irnos un poco más para atrás y saber cómo empiezas a entrenar. Yo siempre tengo la curiosidad, cada uno empieza a entrenar por unas circunstancias, unos motivos, unas razones, pero bueno, por saber un poco cómo empiezas a entrenar. Sí, bueno, yo creo que un poco por herencia, ¿no? Yo tuve la suerte de tener tengo a dos hermanos, los cuales yo creo que me pasaron esta pasión ya en los inicios en nuestro colegio, en el Colegio Claret en Madrid. Y yo creo que a raíz de ahí todo pasó un poco rápido, ¿no? Esa etapa de jugador y ya pues esos últimos años de jugador, donde ya ves a tus hermanos haciendo esta labor, ¿no? de formar jugadores, de entrenar chicos en el patio del cole. Entonces yo de todo eso un poco lo que ese gusanillo que tienes dentro, y al final empezó todo por eso, ya te digo. Era cadete de segundo cuando di los primeros pasos en la formación y empecé a entrenar por primera vez. Pues con 16 años empecé, ¿sabes? Ahí en el colegio. Y bueno, pues muchos recuerdos, imagínate, ¿no? Pues al final, pues en esa época donde todo realmente es maravilloso, donde realmente aportas tu granito de arena en esa faceta de jugador, donde estás empezando con niños en edades muy tempranas. Y lo recuerdo, pues eso, como algo que anhelo mucho y que ya te digo que ahora, aunque han pasado los años, pero sigo formando y sigo, yo creo, haciendo muchas cosas de las que hacía por aquel entonces cuando empecé. Bueno, que eso también es muy importante, ¿no? Mucho, ya te digo, porque al final van evolucionando, pero al final las edades en las que yo más o menos me he ido moviendo a lo largo de mi trayectoria deportiva en los diferentes clubes, que ahora hablaremos, pero siempre está muy volcado en edades que van desde las edades, yo creo, alevín hasta cadete, aunque estos últimos años estoy también con el baloncesto senior, pero es lo que te digo, son edades que yo creo donde me siento, sobre todo, pues, en este sentido, estoy muy contento, sobre todo, de poder desarrollar esa labor, sobre todo a nivel de formación, ¿no? Que es yo creo donde más me he movido y donde pues implicas valores, solidaridad, sacrificio, compañerismo. Y al final yo creo que es lo que más movemos, ¿no? Los formadores y educadores, los cuales me incluyo, más que en la faceta de entrenador a nivel más estratégico, ¿no? Entonces yo me encasillo más en esa labor de entrenador-formador. Ahora hablaremos de la parte de entrenador, pero sí que bueno, estamos viendo alguna foto de clinics y quería preguntarte un poco, precisamente lo comentabas, por ese trabajo tuyo como también ayudando a otros formadores, tanto en cursos de entrenador como en charlas. ¿Cómo también te preparas o bueno, todas estas charlas o cursos o en qué te gusta, evidentemente de diferentes materias, ¿no? Pero en qué te gusta centrarte más o qué te gusta transmitir a los alumnos? Sobre todo, bueno, como al final he tocado muchas asignaturas en el curso, sobre todo una de las que más me apasiona es la dirección de equipo, ¿no? Es donde he estado muchos años en la escuela, y sobre todo es intentar dar a los entrenadores aquellas herramientas necesarias para que puedan hacer crecer a los jugadores, ¿vale? Yo creo que una de las cosas que al final los cursos tienen muchísimo volumen de trabajo, pero yo creo que una de las cosas que al final como profesor más me preocupa es decir, ¿qué herramientas le doy yo al entrenador para que desde el día 1 se ponga delante de sus jugadores y pueda llevar a cabo sus entrenamientos? Entonces, una de las cosas en las que yo me fijo mucho son dotar de esas herramientas necesarias para que los entrenadores puedan llegar. Entonces, bueno, hablas de trucos, yo siempre les digo cuando llego al curso, yo siempre les comento cómo fue mi primer día como entrenador cuando llegué a una pista y les choca mucho, ¿no? Porque yo siempre digo que dejo la cesta con los balones en el medio de la pista, ¿no? Y observo. Entonces los jugadores al principio les choca mucho porque, claro, a veces esa figura de autoridad tan importante, tan relevante,
muchas veces no saben los jugadores cómo deben de actuar hasta que al final hay alguno, ¿no? Siempre hay alguno que de repente dice, bueno, pues se atreve, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los entrenadores, digo, mirad qué forma tan sencilla de encontrar al líder del grupo, qué forma tan... O sea, al final son pequeñas herramientas que alguno, cuando han pasado los años, ahora hay muchos entrenadores, los cuales ahora son incluso compañeros míos en el club, que siempre me dicen, joder, recuerdo muchas de las anécdotas que tú nos contabas, y qué forma tan fácil de ir encontrando jugadores y líderes que cuando realmente nosotros empezamos a entrenar, siempre tenemos la sensación de un entrenador más directivo, ¿no? De llegar a la pista, ir con nuestra chuletita y de repente ahora, primer ejercicio, llega el entrenador. Entonces yo esas cosas, por ejemplo, he tenido la suerte de ir creciendo y evolucionando y bueno, me parecen que son herramientas que he ido dando a los entrenadores, porque al final yo creo que los cursos en cualquier comunidad autónoma hay un volumen, hay una serie de asignaturas y demás. Pero bueno, yo creo que al final en esos cursos, en esas horas que los profesores podemos estar con ellos, me parece muy importante dotarles de pequeñas herramientas, como te digo, para que vayan ellos conociendo un poco a los jugadores. Y bueno, pues también con el tema de los clinics que me decías, al final, pues bueno, yo creo que con la Federación de Baloncesto llevo pues 16 años colaborando y en la figura de su director, Jorge Osma, cuando me llama siempre para colaborar y me dice... Siempre le digo, ¿qué tema quieres que trate? Entonces me dice, bueno, Gaby, ¿qué no me has dado ya todavía en los cursos? Entonces muchas veces pues yo le digo que, bueno, realmente que yo al final estoy para ayudar y muchos de los clinics que he dado, sobre todo, pues bueno, pues me han enfocado siempre a nivel de formación, ¿sabes? O sea, siempre con herramientas desde el 2x2, 3x3, situaciones de fundamentos individuales, fundamentos colectivos y todo muy enfocado siempre a los primeros pasos del jugador. Y ahora, aunque seguiremos hablando un poco de esto, pero quería que nos contaras también cómo fue ese salto tuyo, digamos, evidentemente dentro de formación, pero más a un nivel más competitivo desde el colegio. Es verdad que bueno, muchos entrenadores a lo mejor fuera de Madrid directamente ya tienes como la figura del club y entras en el club, pero es verdad que en Madrid pasa mucho, ¿no? De que tú empiezas en tu cole a jugar, a lo mejor luego te vas a un club o sigues en el cole jugando y empiezas a formarte ahí. ¿Cómo fue tu salto, digamos, al club desde el colegio? Bueno, pues yo, al final, siempre hay personas que te acompañan en este camino y yo creo que a uno de ellos le conocéis bien porque ha estado además en este plató también. Yo de este salto, cuando estuve en el Colegio Claret, me llamó Javi Juárez, le conocía como jugador en Colmenar Viejo y a través de amigos comunes, un día pues hablando con él y tomando algo me dijo, oye Gaby, ¿tú cómo verías venirte a entrenar allá a Colmenar? Primer choque era como, bueno, yo estoy aquí en mi cole y demás, y me dijo, no, pero yo creo que yo soy un equipo cadete, una generación, entonces bueno, eran mis primeros pasos como entrenador en el cole también, y siempre le agradeceré que Javi fue la persona que me llevó a un club por primera vez, y ahí, precisamente, pues también con amigos comunes y demás, con Miguel Ángel Aranzábal, pues no duré yo como digo, una temporada, pero rápidamente Miguel Ángel dijo, no, yo quiero que este chico venga a Canoe. Y así fue un poco pues ese paso también de Colegio Claret a Colmenar y de Colmenar a Canoe, y en Canoe fue un poco donde ya empecé a dirigir esos equipos que me hablas un poquito más de carácter competitivo y estuve 5 años, para mí una de las mejores canteras y de verdad que es un sitio donde empecé yo creo a crecer y a explotar más como ese entrenador de competición en el que luego pues en los años venideros pues tuve la suerte de poder estar en otras canteras como Estudiantes y Real Madrid. Luego hablaremos también de Real Madrid. Quería preguntar también por bueno, ya hemos mencionado el paso por Colmenar Viejo, por Canoe, y cómo fue también tu experiencia dentro de Estudiantes, ¿no? Una cantera de CB que siempre además, bueno, reconocida por los jugadores que han ido yendo para arriba, y bueno, ¿cómo fue esa experiencia tuya allí? Pues muy gratificante, Esteban, porque al final yo cuando salgo de mi cole, yo estudio en el Ramiro Maeztu, los años de instituto, entonces bueno, pues al final por mis venas corre sangre azul, es una de las cosas que nunca puedes evitar. Y yo mis años de estudiantes, pues tuve la suerte de empezar también con tecnificaciones y de poder estar con grandísimos jugadores que ahora están en la élite. Y ya te digo, en esas edades que siempre te digo, yo creo en Estudiantes estuve cadete B, cadete A y 3 años en infantil y disfruté de momentos muy buenos, de tener entrenadores a mi lado de los que aprendí muchísimo, de poder gozar, yo creo, de ese ambiente
que se respira, ¿no?, en las canchas del Ramiro, desde las canchas externas, la nevera, Almagariños. Yo creo que al final yo viví una etapa para mí de las más importantes de mi vida, por eso, porque yo creo que fue como el primer impasse de este club ACB, pero también sobre todo porque había sido un sitio donde yo había mamado el baloncesto y donde tuve la suerte, pues, de tener compañeros de pupitre como Felipe Reyes, ¿sabes? Entonces, pues para mí volver a la que fue mi casa fue algo que me hizo también crecer mucho como entrenador y sobre todo disfrutar de muchos y muy grandes jugadores. Y supongo que, aunque ahora mencionaremos la etapa del Madrid, pero supongo que aunque también pasen años, cuando vas de entrenador visitante, también que es como una, no sé si te pasa, pero una sensación como, no sé si definirla rara, pero como que es algo propio, pero tú vas desde fuera, ¿no? Sí, claro. De hecho, me ha pasado en todos los clubes, ¿no? Porque incluso tienes la sensación en Canoe, por ejemplo, me ha pasado de una manera rara, pero claro, de ir al banquillo, que dices, anda, este no es mi banquillo, ¿no? Pero claro, has estado muchos años siempre yendo a ese banquillo. Al final, cuando vas al Ramiro, yo cuando entro por la puerta, lo primero que me encuentro siempre es a la persona que se está allí encargada y me da un abrazo y al final es volver a tu casa, ¿no? Yo casi nunca me siento extraño cuando voy al Ramiro, no lo sé, al final ese paseillo cuando voy a acceder a los campos, las personas que todavía siguen de la época en la que estoy, nunca nos falta un saludo, un cómo estás, oye Gaby, cuánto me alegro de cómo va todo por allí, por las Rozas esta temporada. Entonces, realmente, es lo que dices, es algo raro, pero a la vez yo siento ese cariño de la casa donde he pasado muchos años y, repito, donde he vivido momentos tremendamente felices. Mi primer medalla en un campeonato de España la tengo en Estudiantes, ¿sabes? Con buenas generaciones. Entonces, bueno, siempre lo que dices, aunque se siente raro, pero a su vez es de máxima satisfacción. Y bueno, no sé si también, bueno, para una persona que ha pasado por Estudiantes, si te reciben igual de bien ahora que cuando estabas en el Madrid, o ahí te miraban un poco más raro, decían, joder, Gaby, ¿cómo yo creo que nos has hecho esto? Esos pasos que yo creo que son a veces un poquito complejos, pero bueno, yo creo que no es lo mismo en formación que en élite, ¿no? Yo creo que en élite sí que hay un pozo un poquito mayor, ¿no? Pues por la afición. En mi caso, bueno, pues sí que siempre duele un poco, pero al final cuando hay proyectos detrás, yo ya en ese entorno más de entrenador, pues cuando valoré la opción del Madrid, para mí fue un momento también importante después de, como te digo, 5 temporadas en el Ramiro, y creo que también era el momento de un ciclo y ya te digo que, bueno, cuando luego he estado en esa casa se me ha recibido muy bien, ¿eh? O sea, no he tenido ningún trato adverso ni nada por el contrario, salvo las típicas bromas entre compañeros y no pasa de ahí, así que siempre ha sido un trato excelente. Y para un entrenador también, ¿qué supone estar en una cantera como el Madrid? Además, yo creo, bueno, en los años que estuviste tú, cuando empezó, digamos, todo ese despegue, podemos decir, de la cantera del Madrid, de lo que ha sido estas últimas temporadas. No digo que antes no estuviese bien, pero es verdad que no se ponía tanto el foco sobre esa cantera y que, bueno, que en esa etapa que estuviste tú fue como un poco cuando ya empezaban a dar pasos para situarse como referente total a nivel nacional. Totalmente, sí. Yo creo que en los años, ya desde el primer año que yo entro en la cantera del Real Madrid, es justo el primer año donde se produce ese primer triplete, donde se ganan los 3 campeonatos de España, donde se produce lo que tú dices. Yo creo que ese repunte de la cantera, ¿no? Fundamentalmente yo creo que las personas que componen sobre todo el staff son personas que son, aparte de extraordinarias, son unos profesionales extraordinarios, y yo creo que todo hace que fluya de esa manera, ¿no? Al final el engranaje de una cantera como el Real Madrid, que al final pone el punto de mira en un número de jugadores un poco más reducido que otro tipo de canteras ACB, yo creo que eso hace también el poder afinar un poquito más y poner, ya te digo, el foco en aquellos jugadores más concretos, ¿no? Y eso, yo creo que eso es un acierto bárbaro de la cantera del Real Madrid. Y estamos viendo, bueno, algunas fotos de tu etapa como entrenador del Real Madrid que bueno, decimos muchas veces, ¿no?, que entrenar un equipo infantil, cadete, en una cantera CB, pues evidentemente tiene un reconocimiento, pero parece cuando llega todos los años la minicopa, ¿no?, como que es algo
algo totalmente extraordinario que, bueno, a ti te tocó vivirla como entrenador, además en esa Copa del Rey en Gran Canaria. Sí, 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 la primera la viví en Málaga en el 2014. Incluso montaron a pie en la playa, pudieron sacarlo, lo que pasa que por circunstancias Hubo al final lluvia, me parece. Hubo lluvia y demás, y hubo problemas con el tema de la calima y demás, y entonces lo tuvieron que meter en los guindos la final. Pero sí, evidentemente la minicopa yo creo que es ese tipo de torneo donde realmente todo el mundo se vuelca y así se manifiesta y la verdad donde los jugadores viven, para mí es el torneo infantil por excelencia, ¿no? Y ya te digo que tengo unos recuerdos fantásticos de ambas minicopas. Ahora que veo las fotos y tal, bueno, me veo yo y madre mía, cómo pasan los años. Pero ya te digo que para mí son años inolvidables, sin duda alguna. Y las dos minicopas con jugadores como veo ahí, pues fíjate que ahora pues ver a Usman Garuba, Karim Kili, Lazar Zivanovic, jugadores, ya te digo, que de primer índole. Y bueno, pues ya te digo, solo guardo muy buenos recuerdos de esa etapa y de verdad esos me los llevo conmigo para siempre. Y lo que no podemos acabar, estamos llegando a los minutos finales de la entrevista, siempre lo digo sobre todo a los invitados que vienen la primera vez, que al final nos podemos hablar de baloncesto y se nos pasa el tiempo volando y da para varios programas, pero bueno, estamos en los 5 minutos finales de programa y quería que nos hablases un poco de todo el trabajo que estás haciendo ahora en el Club Baloncesto Las Rozas. También vimos ahí alguna foto con, bueno, en los clinics, pero ya como entrenador de Las Rozas y bueno, ¿cómo está siendo esta etapa tuya en el club? Muy feliz, pues desenvolviendo mi carrera profesional como entrenador en un club al que adoro y desde que he llegado siempre han sido facilidades y repito que es un club con una estructura extraordinaria, es un club de cantera pero con un volumen de jugadores que supera los 600 jugadores, 50 técnicos, 48 equipos y sobre todo donde se van poniendo cada día, como digo yo, se van añadiendo pequeñas metas que yo creo que hacen que el club vaya creciendo un poco desde todos sus eslabones. Es un club que trabaja a través también de la discapacidad, tenemos un primer equipo en la primera división de silla de ruedas. Entonces ya te digo, yo creo que es un club que poco a poco tiene esa inquietud de ir creciendo y esa labor que yo puedo llevar en primer lugar como entrenador de formación y segundo como coordinador de cantera masculina desde lo que es preinfantil hasta junior, pues ya te digo, se hace una labor igual de importante que se puede hacer en muchos clubs que a lo mejor, pues eso, te hablo de canteras ACB en las que yo he trabajado y donde no se hacen cosas muy diferentes, o sea, al final es un trabajo. En este caso hablo de Las Rozas, pero te hablo de muchos otros clubes, incluso de la Sierra de Madrid, y el trabajo que se hace es un trabajo extraordinario. Creo que también el acierto de tener una mejor formación de entrenadores hace que, por las circunstancias, te digo, yo veo muchos equipos a lo largo de cada fin de semana, la friolera de 8 o 9 partidos cada fin de semana, y veo que ese nivel de entrenadores cada vez va subiendo, lo cual a mí me agrada, ¿no? porque creo que al final tener un buen formador hace que los equipos vayan creciendo. Y yo en Las Rozas, esa labor de formador, que es la que llevo a cabo en el día a día, estoy francamente contento con ella. Y hay bueno, una parte que no sé si, bueno, hay evidentemente yo creo un momento que como club te da pena, pero sí que estamos viendo, yo veo algunos jugadores, pero ahora parece como que está habiendo una mayor continuidad de jugadores que salen de Las Rozas y que se van a canteras ACB, que como dices, pues bueno, evidentemente pues te tienes que alegrar, ¿no? Porque le has ayudado a ese chaval a dar otro paso más, pero bueno, tú como club te quedas sin él, pero que ahora estamos viendo como también hay muchos casos así. Efectivamente, yo creo que cada vez es lo que te digo, ese buen trabajo de muchas otras canteras hace que, pues evidentemente que los clubes ACB se puedan nutrir también de este perfil de jugador, ¿no? Pero lejos de quedarte, yo creo que más triste, una de las cosas que sí que creo que se está mejorando también es mejorar el nivel medio de jugador, es decir, al final, antiguamente yo creo que si tú ponías los huevos en el mismo tazón, pues hacía que ese perfil de jugador, si tú solo hacías crecer a ese jugador, el equipo podía adquirir a metas a corto plazo éxitos, pero luego te dabas cuenta que el equipo quedaba un poquito más vacío. Yo creo que ahora,
pese a la marcha de estos jugadores, los equipos siguen manteniendo un nivel de competición alto, un nivel de formación alto, y yo creo que es lo que te decía un poco por ese criterio donde al final los entrenadores y el nivel de formación que se está dando en los equipos de cantera, para mí es mucho mayor que el que se podía hacer hace a lo mejor 15 o 20 años cuando yo empecé a entrenar. Y ahora en este minuto final del programa no me quería olvidar de tu equipo en Primera Nacional. Estamos solo, bueno, al final Cuna de Talentos nos centramos mucho en cantera, pero también de ese equipo de Primera Nacional. ¿Cómo está siendo esa experiencia tuya también con baloncesto senior? Como decíamos, casi todo lo has focalizado en más pequeñajos, pero bueno, ¿cómo está siendo esa experiencia y ese trabajo con senior? Pues mira, la verdad es que muy gratificante. Cogí el equipo la temporada pasada y bueno, en primer lugar es un equipo joven, tiene una media de 21 años. Entonces al final es como ese salto, pero no es tan grande. O sea, al final sí que es cierto que la competición te exige pues, el tener que competir mucho más en el día a día. Entonces te exige que cada semana la preparación de partidos, hay un nivel de exigencia un poquito mayor. Pero lo que es el día a día, lo que es el trato con el jugador, no he visto un choque tan importante. Entonces yo, francamente, esta es mi segunda temporada con el primer equipo y bueno, pese a que este año los resultados no nos están acompañando, pero para mí, como entrenador de formación, no se me puede olvidar que veo que cada jugador está creciendo, aceptando su rol dentro de la pista. Y bueno, ya digo, es un equipo joven, entonces se tiene que ir formando y yo creo que es un proyecto a medio plazo en que los jugadores con 23, 24 años adquieran la madurez para poder competir en una liga más importante. Pues Gaby, Álvaro, hasta aquí el programa de hoy, te agradecemos que hayas venido y bueno, no os lo decimos a todos los invitados, pero bueno, si quieres venir ya sabes dónde estamos, con lo cual bueno, pues mucha suerte con el Club Baloncesto de Las Rozas y bueno, con todos los proyectos que tengas por delante. Muchísimas gracias, Esteban, y encantado de estar aquí con vosotros. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos, nos vemos en el próximo programa.